Son pocas las cartas que nos dejan en duda sobre si es buena o mala, y con el paso del tiempo se van quedando en el olvido hasta que alguien las desempolva y le saca el mejor jugo de limón para su botanita. Acompáñame a descifrar si esta carta es buena o mala. Comenzamos. Esta carta es temática mística, rareza legendaria tipo tirador de coste 4. Esta botana puede ser muy crujiente cuando la llevamos al máximo nivel, donde alcanza 127 de ataque y 1118 de vida, y un bufeo de hasta 116 de ataque para sus aliados. Como bien sabemos, este ninja va a tener un grito de guerra en donde va a potenciar el ataque de sus aliados, así que ya se podrán imaginar cómo no usarlo. Pero por mientras, pasemos con las estadísticas de este personaje, en donde se va a encontrar en 12º lugar de ataque y 6º lugar de vida, hablando de personajes de mística. Mientras que por otro lado, solamente hablando de tiradores, se va a encontrar en 11º lugar de ataque y en 3er lugar en cuanto a vida, justo por debajo del Gran Geyal y por encima del Mecha Timmy. Y si lo comparamos con legendarias, se va a encontrar en 8º lugar en cuanto a ataque y en 10º lugar en cuanto a vida. Tal vez no se posicione muy bien estadísticamente, pero es de los mejores Kais en el juego, pero de eso ya hablaremos más tarde. Como toda buena botana, se acompaña mejor con salsa botanera y unas gotas de limón para que truene el chicharrón. Y si se trata de ver quién le truena más su chicharrón en el campo de batalla, trata de que seas tú, con un buen equipo conformado por tarjetas de spameo, tanques con un buen ataque, y no olvides llevar a la bellísima Red Ángel Oscura, que te ayudará a generar un buen combo para bufear 2 veces. Esta botana va a ser muy buena para calmar el apetito en los ratos más estresantes, y ya te digo que es muy bueno contra contrincantes tiradores 1 a 1, ya que es de los más altos con vida. Por otro lado, va a tener una gran ventaja en contra del niño nuevo, debido a que si estabas a punto de destrozar un teléfono pero no lo lograste y solo te queda un arquero con poca vida, puedes poner al judío hasta atrás y así terminar de una vez por todas y pasar a la táctica de defensa. Como toda buena botana, no falta la que le entró el aire y ahora está suave o SATS, y por lo tanto sus desventajas van a ser que el uso de esta carta es muy específico para que se pueda servir, debido a que si no hay nadie en el campo de batalla o tienes pocos que estén a punto de ser derrotados, no valdrá la pena, porque para rematar ni siquiera bufea al niño nuevo, una pena. Pero si sabes dónde y cuándo ponerlo, te ayudará bastante a subir de adrena, como vimos anteriormente. La estrategia con este ninja judío es que una vez que vayas poniendo tus cartas en este orden, tanque, 2 o 3 tiradores o en su defecto guerrero o cartas de spameo, y en remates con el ninja judío cerca del tanque para apoyar una vez que hayas formado la plantilla. Es solo cuestión de ir poniendo las cartas que más te sirvan de apoyo, y si están a punto de derrotarlo, lo revivas con Red Ángel Oscura para bufear todavía más. Esta carta puedes conseguirla a partir de la arena 5 con mucha suerte, o comprándola directamente en la tienda, pero no lo recomiendo mucho. Y lo prometido es deuda. Aquí tenemos la comparativa de todos los Kais del juego, y evidentemente este termina siendo el mejor de todos con estadística y habilidad. Como podemos ver en la pantalla, el símbolo que tiene en el pergamino es muy parecido a la marca de Naruto con el que sellan el QB, y este aparece en el arte de Escort. Para ti, ¿es buena o mala carta? Te dejo este video para analizarlo mejor. Por tu atención, como siempre, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.